Buenas, hoy le vamos a hablar de las capas de la corteza cerebral y el ácido fólico. Somos Psicología, segundo semestre, NRC 4637, grupo número 2. Los integrantes son Mateo González Marín, Andrés Díaz Bonilla, Nelly Joana Rentería Giraldo, Roberto Ramírez Romero y Keimer Palacio Berrío. Las capas de la corteza cerebral son. Los nombres de las capas de la corteza cerebral son neocortés, aquicortés, paleocortés. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral es la parte exterior del cerebro, que está formada por tejido nervioso, que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los seres humanos quienes cuentan y gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que la de los animales. Gracias al correcto funcionamiento de la capa de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y nos rodea, así como imaginar, pensar, tener la capacidad de juicio y decisión, finalmente las capacidades de entender y producir el lenguaje. De la corteza cerebral se divide en dos hemisferios que son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, el que tiene el control de la mano derecha, lenguaje hablado, la capacidad para los números, el lenguaje escrito, la lectura y el racionamiento. El hemisferio derecho tiene lo que es la parte del control de la mano izquierda, el sentido musical, las formas tridimensionales, el sentido del arte, la intuición y la imaginación. De la corteza cerebral. La corteza cerebral es un tejido que cubre los dos hemisferios cerebrales en el ser humano. Se presenta de una manera plegada y con circunvalaciones, pero en la mayoría de los seres vivos se presenta de manera delicénfalo. El tamaño de las circunvalaciones se debe al tamaño corporal del individuo. La corteza cerebral está conformada por 6 capas celulares, también conocidas como neocorteza, cada una de ellas con funciones concretas y específicas. Capas de la corteza cerebral. Primero, capa molecular. Segundo, capa granular externa. Tercero, capa piramidal externa. Cuarto, capa granular interna. Quinto, capa piramidal interna. Sexto, capa multiforme. Primero, la capa molecular. Está conformada por numerosas fibras, entre las cuales se encuentran las células en cestos, así llamadas porque su cilindraje tiene un curso horizontal. Emite ramas colaterales que descienden hacia las células de Purkinje y se ramifican a su alrededor formando una especie de niolo o cesta. Segunda, capa granular externa. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y células estrelladas. Los azones de esta capa se infiltran en la capa molecular entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. El azón es la prolongación de las neuronas especializadas en conducir el impulso nervioso desde el cuerpo celular o soma hacia otras células. En la neurona adulta se trata de una prolongación única. Tercera, capa piramidal externa. Esta está compuesta por las células piramidales que se caracterizan por su tamaño. Se incrementan desde el límite superficial hasta lo más profundo de sus azones. Viajan como fibras de proyección asociadas hasta la sustancia blanca situadas entre todas las capas del cerebro. Cuarta, capa granular interna. Compuesta por células piramidales muy grandes. Hay células estrelladas y células de
Martinotti. Esta capa cuenta con una gran cantidad de fibras dispuestas horizontalmente. Quinta, capa ganglionar externa, formada por grandes piramidales cuyos cilindrales forman los haces corticoespinal y piramidal. Contiene las células más grandes de la corteza, sobre todo en el circunvalación frontal, área motora, donde se encuentran las células piramidales gigantes. Sexta, capa multiforme, capa de células polifórmicas compuesta por células piramidales modificadas, células de Martinotti. Está compuesta principalmente por células fusiformes, contando también con células piramidales con un cuerpo triangular. Partes del cerebro. Áreas y funciones. Funciones específicas del área del cerebro. Movimientos básicos. Movimientos de destreza. Comportamiento y emociones. Centro del habla. Centro de la aviación. Recepción. Reconocimiento visual. Centro de la visión. Equilibrio y coordinación muscular. Área sensitiva. El área sensitiva recibe la información sensorial desde el núcleo concreto del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto y sabor. Esta misma área se puede dividir también en dos áreas sensitivas diferentes. El área sensitiva primaria, la cual posee conexión directa con los receptores sensitivos periféricos, y el área sensitiva secundaria y de asociación, que recibe información sensorial tanto desde el área de la asociación primaria como de las zonas más inferiores del encéfalo. El objetivo de las diferentes zonas de asociación, tanto primarias como secundarias, es el crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de información sensorial. Área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tractos motores descendentes, que parten de la corteza cerebral hacia los motoneuronal de tronco y médula espinal. De asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria, cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia, como la neurocorteza, la limbic system y la reptilian complex. Tipos de neuronas. Unipolar. Tiene una sola proyección y está ramificada en dos prolongaciones, una de las cuales funciona como rama central, mientras que la otra recibe señales y funciona como dendrita, rama periférica. Son características de las neuronas localizadas en los ganglios espinales y el núcleo mesencéfalo del B-par craneal. Bipolares. Tienen dos prolongaciones, una dendrita y una axón. Son neuronas receptoras localizadas en la resina cóclea y vestíbulos y mucosas olfatorias. Multipolares. Presenta un axón y dos o más dendritas. Un ejemplo característico son las neuronas motoras del asta ventral de la médula espinal. Funciones. Neuronas sensitivas aferentes. Transmiten impulsos desde la célula periférica hacia el ANC. Las neuronas aferentes somáticas se encargan de conducir el estímulo como dolor, temperatura, tacto y la presión, mientras que las aferentes viscerales conducen estímulos provenientes de las vísceras, dolor, glándulas y vasos sanguíneos. Neuronas motoras eferentes. Conducen impulsos desde el SNC hacia las células afectoras. Al igual que las sensitivas, existen neuronas eferentes somáticas
y eferentes viscerales. Las primeras se encargan de enviar estímulos hacia el muslo esquelético, mientras que las segundas transmiten impulso involuntario al muslo liso y glándulas interneuronas. Conectan unas neuronas con otras y son más abundantes, ya que representan hasta el 99% de todas las neuronas. Ácido fólico. El ácido fólico, folacina o ácido pteroiglutámico, la forma aniónica se llama folato, conocida también como la vitamina B9,2. Es una vitamina hidroisoluble del complejo de la vitamina B, necesaria para la maduración de proteínas estructurales y hemoglobina, y por eso es transmitible de los glóbulos rojos. Su insuficiencia en los humanos es muy rara. Los términos fólico y folato derivan de su nombre de la palabra latina folium, que significa hoja vegetal. ¿Qué enfermedades genéticas pueden estar asociadas a la deficiencia del ácido fólico? La hidrocefalia. Es la acumulación de la cantidad excesiva de líquido encefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente este líquido protege y amortigua el cerebro. Sin embargo, demasiado líquido ejerce una presión dañina para el cerebro. Hidrocefalia. Trastorno en el que la cabeza del bebé es significativamente más pequeña de lo esperado, que lo que usualmente es provocado por el desarrollo anormal del cerebro. Holoprosencefalia lobar, en el cual existe una evidencia considerable de separación de los hemisferios del cerebro. Es la forma menos grave. En algunos casos de la holoprosencefalia lobar, el cerebro del paciente puede ser casi normal. ¿Cree que estas enfermedades genéticas pueden cambiar con los años al aumentar el consumo del ácido fólico? Sí, porque en medida que las madres gestantes tomen conciencia de la importancia del consumo del ácido fólico durante el embarazo para evitar patologías como las anteriores. También en la medida que le enseña al niño enfermo y a sus padres la importancia de la dieta rica en ácido fólico, éste podrá tener una mejor condición física por medio de tratamientos. Ácido fólico. Principales funciones del ácido fólico en el organismo humano. Metabolismo del ADN, ARN y proteínas. Formación de glóbulos rojos. Previene problemas cardiovasculares. Previene algunos tipos de cáncer. Ayuda a aumentar el apetito. Previene defectos en el feto. Estrategias para solucionar la deficiencia de ácido fólico. Primero, enseñar buenos hábitos alimenticios a los niños con las patologías y a quienes están bajo su cuidado. Segundo, promover la actividad física como herramienta de interacción social con el ambiente para que el niño enfermo cree lazos afectivos con los demás. Tercero, brindarle apoyo psicológico a la familia del menor y al mismo, llevando así paso a paso su proceso de desarrollo, brindando acompañamiento continuo en todo su desarrollo. Esperemos que les haya gustado y muchísimas gracias por su atención.